Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Cuénteme cómo se encuentra el día de hoy. Mi nombre es Grillo Villegas y si usted gusta puede acompañar a un servidor a escuchar el relato de hoy. Espero que al terminar este video nos deje su valiosa opinión en un comentario. Si a usted le gusta escuchar relatos paranormales, historias inexplicables, si también por ejemplo quisiera encontrar un espacio para compartir alguna experiencia de este tipo que usted conozca o haya vivido, déjeme decirle que ha llegado al lugar indicado, porque usted puede enviarnos ese relato que usted conoce a cualquiera de nuestras redes sociales, que están aquí en la descripción del video. Nuevamente, sea usted bienvenido. Los temas que tienen que ver con brujería son muy interesantes. Si usted escribe en el buscador en este momento le aparecerán muchísimos resultados al respecto. Es un hecho. Pero también es un hecho que muchas veces la mente puede buscar salidas a problemas que no entiende. La mente puede llegar a creer que algo que le está sucediendo actualmente es, como se dice coloquialmente, brujería. De alguien que te tiene envidia, de alguien que te quiere ver mal, y puede ser simplemente una serie de eventos alineados de cierta forma que desembocaron en cierto resultado. Se debe tener mucho cuidado y poner mucha atención. Esto para no caer en alguna ceguera que nos haga perder el rumbo. El día de hoy lo invito a que escuchemos el relato de esta semana. Así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa el video y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar. No tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento, en su sillón, y si está usted manejando un vehículo, permítame por favor acompañarlo hasta su destino, pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Si se queda conmigo unos minutos, hoy le contaré la historia que vivió Carlos. Carlos es un enfermero de un hospital que recibe pacientes psiquiátricos. Es un hospital de los que denominamos como particulares. Quiere decir que no está afiliado a ninguna institución gubernamental, aunque por supuesto debe cumplir, al igual que todos, con todos sus permisos y las normativas establecidas. Este hospital no se parece a los hospitales esos de película que son de miedo que aparecen ahí en la televisión, donde tratan mal a sus pacientes, donde los golpean, donde tienen trabajadores inhumanos que pareciera que no les hacen ni una sola entrevista o que mientras peor salgan, más fácil son contratados. No es el caso del hospital donde trabaja Carlos. Este hospital se caracteriza por su trato humano hacia todos los pacientes, también por tener doctores preparados y en constante capacitación. Ya no le diré más porque pareciera un comercial, pero no lo es. Ni siquiera le diré dónde está ubicado el hospital ni cuál es. No vayan a creer que de verdad esto es un ejercicio publicitario. Carlos tiene muchos años trabajando en ese lugar. Le gusta mucho. Trata con todo tipo de pacientes y aprende mucho cada día. Pero hay algo más que deben de saber de Carlos. Por lo menos, por supuesto, si quiere entender bien lo que les voy a contar. Y es que Carlos proviene de una familia que tiene dones. Tienen capacidades extrasensoriales. Son lo que llamamos personas sensibles. Algunos de su familia ven cosas, otros las escuchan y otros se dedican a sanar. Son dones que se han heredado al pasar de los años y de generación en generación. Son pocos los que se dedican abiertamente a esto como profesión, pero los que lo hacen hablan entre ellos y comparten lo que ven, hablan sobre lo que escuchan, les gusta compartir sus experiencias. Para bien o para mal, les ha servido mucho. Por ejemplo, Carlos nos platica de una vez que alguien de su familia pensaba en adquirir una casa de segunda mano. No era una casa nueva, pero se veía bien, se veía cuidada, tenía su papelería en orden, y a su familiar le había echado un ojo. Le gustaba para comprarla, le gustaba aquella casita. Tenía el dinero y quería comprarla. Así que convocó a sus familiares, a este grupo con sensibilidades, para que le dijeran qué pensaban del inmueble.
Y no hizo falta dar muchas vueltas ni revisar mucho tiempo. Ellos le dijeron rápidamente que era una casa donde había malas energías. Nadie se puso a indagar más, simplemente le dijeron no te conviene. Apenas dieron un recorrido rápido y todos estuvieron de acuerdo. En este recorrido los acompañó el vendedor. Mientras él les presumía los acabados de las paredes, la cocina integral nueva que se acababa de instalar, la plomería, ellos revisaban lo que se escondía entre las esquinas de la casa, las energías que había en las habitaciones. Carlos se dio a la tarea no solamente de preguntar quiénes eran las personas que habían vivido antes aquí, sino también los investigó. Y resulta que las últimas personas que habían estado rentando esa casa no eran tan buenas. Se dedicaban a robar, a estafar y a aprovecharse de quien fuera posible. Seguramente eran esas energías las que habían sentido en aquella casa. No buscaron a fondo, solo le dijeron que si la quería ocupar habría que hacer una muy buena limpia, porque aunque esas personas ya no estaban viviendo allí, habían estado el tiempo suficiente como para dejar impregnado esa mala hazaña en las paredes. El caso es que le dijeron que no la compraba y así se ahorró muchas cosas. Este grupo selecto de familiares constaba de un puñado de personas, tampoco es que haya sido un ejército, eran unos 5 o 6 integrantes, y entre ellos se encontraba Carlos. Carlos tenía el don de ver. Él podía ver cosas, también podía sentir, a veces un aroma que le llegaba, con una corriente de aire, una fragancia, dependiendo de la intensidad de los fenómenos, a veces también podía escuchar, pero su don más fuerte era la vista. Si había algo en algún lugar, y era mínimamente fuerte, Carlos lo podía ver. Y saben, es curioso, porque en ese grupo había otra persona que también, al igual que él, veía. Pero a veces Carlos y esa persona no veían lo mismo a pesar de estar viendo hacia el mismo lugar. Permítame contarles un poco más a lo que me refiero. Carlos cuenta que una noche salieron de fiesta los dos y se dirigieron después de la fiesta a su casa. Venían ya en la noche, venían cansados del baile. Y de repente el familiar de Carlos levanta su brazo y señala un lugar en la calle y le pregunta: «¿Carlos, ves eso de allí?». Carlos levanta la cabeza y le dice: «Por supuesto que lo veo, y es de los que andan buscando raite. Mejor cambiemos el rumbo». Ambos dan media vuelta y deciden cambiar un poco su ruta, porque ambos concuerdan en que había un espíritu allí que buscaba a quien pegársele. Por decirle de algún modo, era un espíritu que andaba al garete. Pero lo curioso es cuando platicaron sobre qué es lo que cada uno vio con detalle. Carlos comenta que había visto una sombra con forma de ser humano, pero sus brazos eran largos, como tentáculos, humosos, y según Carlos, con esos se abrazaban de las personas, se pegaban a ti y te robaban la energía, y cuando ya no tenías más, simplemente se iban a buscar a alguien más. El familiar de Carlos, por otro lado, vio una esfera de humo, y según esta persona, él podía ver esa esfera de humo alrededor de las demás personas. Y precisamente tenía el mismo efecto que Carlos cuenta, de robarte la energía. Era la misma entidad, pero cada uno veía cosas diferentes. No lo sé, interesante, ¿no? ¿Qué cree usted? Carlos a lo largo de su vida había visto muchísimas cosas. Él no se considera un experto tampoco, pero sí se considera una persona experimentada. Dicho lo anterior, me gustaría ahora hablarles sobre un señor que era paciente del hospital. El señor se llama Héctor, pero a partir de ahora le diremos el paciente. Este señor estaba internado desde que Carlos había ingresado a trabajar en ese hospital. Era un paciente con ya muchos años allí. Era tranquilo, no hablaba. Había que sacarlo en silla de ruedas en ciertos horarios y días específicos para que le diera el sol. El paciente no estaba incapacitado para caminar, pero necesitaba ser levantado por alguien y necesitaba ser guiado. Necesitabas tomarlo de la mano y guiarlo. Es necesario para los pacientes con la condición que él tenía, la cual no le permitía moverse tan libremente como lo haría usted o yo. Sin embargo, ese paciente no estaba dentro de lo que a Carlos le tocaba atender. Rara vez se cruzaba con él, por lo menos hasta el día en que su compañero renunció. Entonces Carlos fue cambiado al área donde estaba el recién enunciado paciente y contrataron a alguien nuevo para el puesto de Carlos. Carlos, desde que tuvo el primer contacto con el paciente, supo que algo estaba mal. El único trabajo de Carlos para con ese paciente eran los recorridos.
Debía, como ya habíamos hablado, sacarlo de la habitación en una silla de ruedas y en el parque ayudarlo a caminar. Pero cuando Carlos se le acercó la primera vez para saludarlo, presentarse y subirlo a la silla, Carlos notó un olor nauseabundo alrededor de aquella persona. Lo primero que pensó que era una falta de aseo, pero en pocos segundos se dio cuenta que no era eso, que era algo más, porque también pudo sentir una energía muy rara en él, a pesar de no poder visualmente ver algo. El paciente tenía una mirada perdida en el espacio, sus músculos parecían flácidos, solamente se movían cuando alguien los guiaba, su boca ni siquiera estaba bien cerrada, parecía tan pesada que no pudiera cerrarla por él mismo, y le escurría un hilillo de saliva por la comisura de sus labios. Sus párpados también parecían abiertos con mucha dificultad. Pero Carlos inmediatamente notó que aquel hombre tenía algo paranormal en él. No negó que una enfermedad existiera, pero sin duda alguna detectó esa actividad en el paciente. Era la primera vez que notaba algo así dentro del hospital, por lo menos con los pacientes. De vez en cuando alguien entraba al hospital con esas cosas pegadas o con alguna energía de otro tipo, pero en los pacientes era la primera vez. Carlos tomó a aquella persona como su reto personal. Le llamó mucho la atención que hubiera logrado oler y sentir lo que aquel hombre traía encima, pero que no pudiera verlo, porque por decirlo de algún modo, la vista era la sensibilidad más desarrollada, era su especialidad. Comenzó a sacarlo a caminar en cada ocasión que podía y a hablarle, pero la situación de aquel hombre no cambiaba. Carlos seguía sintiendo exactamente lo mismo alrededor de aquel paciente. A veces lo sentía menos fuerte y a veces más fuerte, pero era irrelevante. Lo que sea que aquel hombre trajera encima, seguía en él. Carlos no dudó ni un poco cuando tuvo la oportunidad, y fue precisamente en una fiesta familiar. Empezaron a hablar de cosas de sus dones, y él expuso el tema ante todos, sin decir nombres, sin decir procedencia, solo los datos crudos. Conozco a alguien así y asá, con un problema así y asá. Y entonces todo el mundo empezó a opinar. Comenzaron a llover los consejos. Haz esto, intenta lo otro. Todos tenían un consejo que darle y Carlos los tomó todos, por supuesto. Eran su familia, lo hizo de buen modo. Los evaluó, los mezcló y sacó sus propias conclusiones. El resultado, la decisión que Carlos tomó, fue empezar a hacerle limpias al paciente. Muy discretamente, por supuesto, porque si lo sorprendieran haciendo algo muy aparatoso en el hospital, seguramente lo podrían hasta correr. Y Carlos, por supuesto que no quería eso. Aprovechaba las caminatas para llevarlo a donde nadie los viera y empezó a rezarle, a pasarle un huevo por todo su cuerpo. No sé si en otras partes del mundo lo hagan, pero en México tenemos la creencia de que si le pasas un huevo a alguien por su cuerpo, el huevo absorbe las energías malas que esa persona traiga encima. Ya después de pasarle el huevo por todo el cuerpo se debe quebrar y poner su contenido en un vaso con agua. La clara y la yema del huevo formarán figuras que posteriormente deben ser interpretadas. Y para Carlos esa es una práctica común, porque recuerden que él puede ver, por eso la interpretación del huevo para él es muy confiable. Pues Carlos empezó con este ritual. Cada que lo sacaba a pasear, hacía esto con el paciente. Guardaba el huevo y luego de su caminata llevaba al paciente de vuelta a su habitación. Cuando Carlos rompió el primer huevo con el que había tratado al paciente y puso su contenido en el vaso con agua, se sorprendió muchísimo, porque la yema salió de un color negro absoluto, no un negro con tintes grises, no un negro con matices, era de un color negro total, como si la luz se perdiera al tocar esa yema, y además de lo que los ojos comunes de Carlos pudieron ver, que era esa yema negra extraña, su don le reveló algo más, porque pudo ver un ojo dentro de aquella yema, un ojo que parecía mirarlo a él directamente, un ojo que parpadeaba y lo miraba como sabiendo lo que Carlos pretendía. Carlos sintió muchísimo miedo, nunca había visto algo así. Inmediatamente se deshizo de aquello y recurre a su círculo de confianza para poder pedir ayuda y consejo. Todos estuvieron de acuerdo. Aquel hombre traía algo pegado, o así lo dirían en circunstancias comunes, porque algo así de fuerte debería de poder verse, por lo menos para Carlos. Cuando Carlos ve a alguien que trae algo pegado, él puede ver a eso, pero este no era el caso.
Entonces no se podían explicar que Carlos no viera nada de manera normal. Solo pudo hacerlo cuando Carlos sacó algo de aquello mediante el huevo. Era una situación extraña. Sin embargo, todos coincidieron que era algo muy fuerte, así que se prepararon para darle protección y respaldo a Carlos, y recomendaron seguir con lo que estaba haciendo, para seguir con aquellas limpias. Carlos continuó, pero siempre recordaba que cuando sintió la mirada de aquel ojo extraño, sintió también una especie de compromiso moral por ayudar al paciente, aunque también nos confiesa que sintió una especie de reto personal por vencer a lo que fuera aquello que tenía aquel paciente. Carlos comenzó a limpiar aquel paciente en las caminatas, y mientras Carlos le iba sacando aquella negrura que el hombre traía dentro, el huevo se iba poniendo cada vez más claro, cada vez parecía más el color natural. Parecía estar funcionando, y Carlos nos cuenta que en una ocasión pudo ver la forma de un rostro. Cuando rompió aquel huevo con las figuras estas que se forman, él pudo ver un rostro humano. Era muy extraño. Pero otra cosa que Carlos también nos cuenta es que mientras él avanzaba con las limpiezas, por fin comenzó a ver algo en el paciente, con su don, por sus oídos, por la nariz, por los ojos del paciente, empezó a ver como si le saliera algo negro, una especie de líquido oscuro, como si fuera petróleo, un líquido negro espeso. Pero obviamente lo veía no físicamente. Carlos sabía que lo que estaba viendo era algo que se mostraba por medio de su don, no era algo que todos pudieran ver. Ese líquido comenzó a salirle al paciente por todos los orificios de su cuerpo, por lo menos los que eran visibles para Carlos, pero entonces se dio cuenta por qué no pudo verlo desde un inicio. El motivo era que aquel mal no solamente estaba pegado al paciente, sino que estaba dentro de él, tenía muchísima fuerza. Precisamente la fuerza que al paciente le faltaba para ponerse de pie, para subir su propia mandíbula, toda esa fuerza la tenía esa cosa, esa entidad. ¿Y saben qué? Como si fuera una cuestión de balanceo, de una ecuación matemática, el paciente comenzó a tomar fuerza conforme Carlos sacaba partes de eso que el cuerpo tenía. El paciente comenzó a moverse, allá al tiempo, empezó a intentar hablar, y en su rostro se notaba que se ponía muy contento cuando Carlos llegaba a su habitación, y a lo largo de 2 años, aquel paciente dio un cambio radical. Según los médicos fue un milagro lo que sucedió. El paciente hoy en día, lastimosamente ya no vive, no alcanzaron a darlo de alta, pero Carlos nos cuenta que cuando por fin pudo tener comunicación con él, desde el primer momento el paciente le agradeció infinitamente, y le contó que le habían hecho un mal, que alguien le había hecho brujería, pero que nadie le creyó, y poco a poco fue cayendo hasta quedar inhabilitado para valerse por sí mismo, y por eso lo habían encerrado allí. También le dijo que no quería salir del hospital, prefería que siguieran creyendo que estaba mal, ya estaba acostumbrado a aquel lugar y sobre todo no quería separarse de Carlos, porque el paciente era completamente consciente de la ayuda que nuestro invitado le había dado. De parte de Carlos, solo me queda decirles gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quiere escuchar su relato en este canal, puede enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar los detalles, y le agradecemos, por supuesto, por su confianza. Fuertísimo relato de parte de nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué le ha parecido? Por favor, déjenos su opinión al respecto. ¿Qué piensa usted sobre este tema? Recuerde por favor que si le ha gustado la historia, puede ayudar muchísimo a este proyecto suscribiéndose al canal, dándole a la manita con el pulgar arriba, así como activando la campanita. Esto le garantiza que YouTube le va a enviar una notificación a su dispositivo electrónico cada que nosotros subamos nuevo contenido. Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito. Y si usted gusta, estimado habitante, está más que invitado para vernos en el próximo episodio aquí en
La orilla del miedo.